Yo soy Rebeca y yo voy a moderar ese panel, pero yo quería decir que ese es más un workshop y esperemos que ustedes participen de ese workshop con preguntas para que podamos crear un debate productivo acerca de la sostenibilidad de las clearinghouses. Entonces, en esta tarde nosotros nos hemos reunido para abordar un tema de suma importancia, la sostenibilidad de las iniciativas pro bono. En primer lugar, debemos explicar lo que es una clearinghouse o una iniciativa pro bono, porque sabemos que ni todos están acostumbrados con esa nomenclatura, con ese nombre. Entonces, una clearinghouse, el término clearinghouse hoy en día se emplea para referirse a todo tipo de organizaciones sin ánimo de lucro que llevan a cabo una labor de coordinación y generación del trabajo y la cultura pro bono en diversas partes del mundo. La misión principal de una clearinghouse es facilitar el acceso a la justicia mediante la prestación de asesoramiento jurídico gratuito a comunidades vulnerables, difundir conocimientos jurídicos, fomentar la práctica pro bono y sensibilizar a los profesionales del derecho sobre la función social del mismo. Pues bien, hoy estamos acá para discutir la sostenibilidad, que es uno de los principales retos que enfrentan las clearinghouses de América Latina y de todo el mundo. Y es un tema de suma importancia. Para eso es necesario que las clearinghouses utilicen ciertas estrategias de rendición de cuentas y transparencia. Pero hoy no queremos hablar solo sobre la sostenibilidad financiera, sino que también de la sostenibilidad por diferentes perspectivas. Así que vamos a hablar de la sostenibilidad financiera, pero también de la sostenibilidad acerca de la perspectiva de atención a los casos dentro de las firmas, de los beneficiarios y, por último, de los proyectos. Así que contamos hoy con 4 panelistas que van a empezar contando un poquito sobre cada una de las perspectivas y después vamos a abrir al debate y espero que todos ustedes participen. Entonces, vamos a empezar con Lady, que es graduada por la Universidad Carlos III de Madrid y obtuvo su LLM por la Facultad de Derecho de Harvard. Ella es actualmente la directora pro bono del Cyrus Vance Center for International Justice y co-coordinadora de la Red Pro Bono de las Américas. Lady va a hablar un poco sobre la sostenibilidad en la perspectiva financiera. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, a mí efectivamente me ha tocado bailar con el más feo, hablar de la sostenibilidad financiera, pero bueno, antes de empezar, quisiera saber entre nosotros quiénes estamos aquí en representación de iniciativas pro bono o de clearinghouses, quiénes estamos en representación de... Ok, mayoría aplastante. No sé si hay algún representante de despacho también. Perfecto. Y, ok. Bueno, esta era una pregunta importante para empezar porque una de las cuestiones que hemos comentado bastante entre nosotros es que al final la sostenibilidad pasa porque nos involucremos todos. O sea, las clearinghouses, las iniciativas pro bono, de alguna forma representamos la colaboración en el pro bono y esa sostenibilidad solo es posible en la medida en que todos nos sintamos responsables de ese proyecto. Y ese es un mensaje que queríamos dejar muy claro porque hay cierta tendencia a creer que las clearinghouses son ONGs y que, por tanto, pueden funcionar con escasez de recursos y es importante que todos sus actores, desde firmas, colegios de abogados, gobiernos, todo lo que hemos estado hablando en el día de hoy, sientan que esa iniciativa les pertenece y contribuyan así a su sostenibilidad. También, para reiterar lo que decía Rebeca, a mí me toca la sostenibilidad financiera. Creo que todo el mundo asocia a lo financiero la palabra sostenibilidad, pero hoy queremos poner en valor la importancia de otras perspectivas mucho más relevantes, sobre todo cuando hablamos de pro bono, como son la emoción, el trabajo, el que la gente se crea lo que hace y, sobre todo, el impacto. Y eso es, en gran medida, lo que queremos trasladaros hoy. Dicho lo cual, yo paso a la sostenibilidad financiera.
este va a ser un formato muy distinto de los paneles previos. Queremos hablar con vosotros y queremos que este sea un diálogo. Entonces, yo simplemente voy a dar unas breves pinceladas sobre cómo están las clearinghouses a nivel global en materia de financiación. A continuación, voy a hacer un breve análisis de los obstáculos a la financiación de las clearinghouses y, más allá de eso, a los obstáculos al desarrollo del pro bono en la región y en el mundo entero, porque voy a intentar dar una visión un poco más global. Y para finalizar, propongo 3 soluciones. Ya anticipo que no hay milagros, pero sí creo que hay cierta ciencia y en mi caso creo que mi discurso es muy cercano a la experiencia que acabo de vivir y que estoy viviendo lanzando una iniciativa pro bono en España, y creo que algunas de las experiencias que hemos vivido pueden ser de utilidad para otros países y creo que también son más replicables en América Latina que lo que pueda ser el pro bono en el mundo anglosajón. Dicho eso, el panorama global de las clearinghouses, cómo se están financiando. Es verdad que cuando hablamos de clearinghouses hablamos de organizaciones con muy distintas formas, de funciones muy diversas, pero sí quiero dejar claro que a grandes rasgos todas las clearinghouses funcionan como entidades sin ánimo de lucro. Son microorganizaciones con falta de recursos, atraviesan crisis crónica de falta de personal y, si bien es verdad que en el mundo entero hoy hemos hablado de muchos temas de, no sé, de aumento de redes sociales, de incremento de acceso a las tecnologías, no sé, de la llamada cultura de la filantropía, que nadie sabe muy bien qué es, pero que se está desarrollando, se han incrementado los fondos para las entidades sin ánimo de lucro, pero qué duda cabe de que esos fondos no se están redistribuyendo de forma equitativa y todas las ONGs, todas las entidades de la sociedad civil, como son las clearinghouses, atraviesan un problema de escasez de recursos crónico, frecuente y al que tenemos que hacer frente. ¿Cómo están haciendo frente a esos problemas reiterados las clearinghouses? ¿Cómo se están financiando las clearinghouses a nivel global? Yo creo que nosotros lo vemos, por lo menos en Latinoamérica, de forma cada vez más frecuente, no solo aquí, sino también en Europa. Las cuotas por parte de los despachos miembros están alcanzando una importancia vital. O sea, las clearinghouses cada vez más viven de las aportaciones económicas de sus despachos y empresas miembro. Creo que hay distintos modelos, creo que cada una de vosotras funcionáis de formas muy distintas. Hay clearinghouses en Perú, en Chile, en Colombia que tienen cuotas económicas obligatorias, que están funcionando muy bien, también en Argentina. Hay modelos híbridos, como puede ser el de Brasil, donde la iniciativa Pro Bono, el Instituto Pro Bono Brasil, se financia a través de cuotas obligatorias, de cuotas voluntarias de despachos, pero también de cuotas por partes de organizaciones sin ánimo de lucro. Y hay otros casos, como el de Chile, en el que el Pro Bono está muy desarrollado. Hay cuotas obligatorias, pero también hay cuotas voluntarias para los abogados, personas físicas. O sea, todo aquel abogado que forme parte de un despacho que aporta su cuota económica puede doblar la aportación sin que esa cuota compute como cuota del despacho, mostrando así el compromiso importantísimo que tiene ese despacho con el pro bono. Creo que hay diferentes modelos, no creo que sea de interés entrar en todos ellos, pero lo que sí quisiera reiterar es que la sostenibilidad de las clearinghouses a día de hoy, en América Latina, pero también en Europa y en otras jurisdicciones donde el pro bono no está muy desarrollado, pasa porque sus miembros contribuyan de forma obligatoria a su sostenibilidad. Y eso es algo que es fácil decir, lo sé, soy consciente trabajando en el Bank Center en Nueva York, creo que es fácil decir a una firma que aporte cierta cuantía económica a la clearinghouse, pero creo que tenemos que conseguir que sea así, que los despachos, las empresas, todos aquellos miembros de las clearinghouses se sientan parte de ella, se responsabilicen y contribuyan económicamente a su desarrollo. Y creo que luego vamos a hablar de cómo conseguirlo, de cómo demostrar el valor añadido que aporta una clearinghouse como para convencer a los despachos de que aporten esa cuota económica. Creo que vamos a dar unos tips en ese sentido. Aparte de esas cuotas económicas de los despachos, hay otros modelos de financiación cada vez más diluidos, como pueda ser las subvenciones del Estado. Creo que
en España, que es lo que mejor conozco, pero también en América Latina, se está huyendo del modelo de financiación casi exclusiva basada en subvenciones del Estado. Por motivos evidentes, como son, pues hacemos pro bono y en muchos casos trabajar con el Estado impide que trabajemos en ciertos proyectos con alto impacto institucional en los que no podemos trabajar si recibimos subvenciones del Gobierno. Parece obvio, pero eso realmente está suponiendo que cada vez más las clearinghouses huyan del modelo de financiación pública. Hay otros modelos, como puede ser el de acudir a entidades internacionales como Tinker, que creo que tenemos aquí no sé si está aquí ahora mismo, pero a Caroline Cronley, a su nueva presidenta, que a lo largo de los años ha contribuido al desarrollo del pro bono con muchísimo interés y bueno, creo que ese es un modelo importante, pero es verdad que también las prioridades estratégicas de las entidades internacionales como Tinker están cambiando. Y si bien es verdad que hace unos años se veían interesados por la financiación del pro bono o de otros cambios a nivel estructural, cada vez más se nos pide a las organizaciones que trabajamos en esto que de alguna forma pongamos nuestros recursos en el cambio social y que hablemos de proyectos concretos, no de cambios estructurales, sino de, no sé, de gobernabilidad democrática o de lucha contra el cambio climático. Y tres modelos más que creo que están funcionando muy bien en América Latina son el fundraising vía eventos tipo Brock and Law, premios pro bono. También en Europa cada vez más se están desarrollando iniciativas como el Pro Bono Week, que es algo que nace en Estados Unidos pero que creo se está llevando y replicando en otras jurisdicciones. Eso está funcionando muy bien. Y también está funcionando bien algo que, por lo menos en España, no sé si ocurre en vuestros países, pero en España todavía no tiene buena acogida, que es el low bono. Hay diferentes formas de ver el low bono, pero en Europa, por low bono entendemos cobrar una cuota nominal a los clientes pro bono. Es decir, aquellos beneficiarios del servicio pro bono pagan X, una cuantía que suele ser bastante insignificante, por los servicios que presta la clearinghouse. Digo que en España eso no está funcionando bien porque muchos consideran que atenta contra la razón de ser del pro bono, que de alguna forma eso supone abusar de las ONGs y que supone un mero descuento de las tarifas profesionales y bueno, es que al final no es ese el fin último del pro bono. Pero creo que en otras jurisdicciones está funcionando muy bien. No necesariamente supone cobrar una cuota nominal a los clientes, a los beneficiarios. En Estados Unidos, por ejemplo, cada vez más esa cuota nominal la pagan, por ejemplo, las empresas, que cada vez más hacen pro bono y que entienden que el que las iniciativas pro bono les presten una asesoría una consultoría pro bono, les ayuden a implementar el pro bono a nivel interno en su empresa, es algo que amerita una determinada cuota y, bueno, pues se está expandiendo ese modelo de low bono y creo que es algo que podríamos replicar en muchas de nuestras jurisdicciones. Y acabo con una iniciativa de Colombia que, bueno, es crowdfunding, que se está expandiendo en muchas jurisdicciones y que creo que es algo exitoso y que deberíamos expandir en otras jurisdicciones. Esas son algunas de las fuentes que están funcionando a escala global, pero la verdad es que no están funcionando muy bien y, como decía, no hay milagros, pero creo que es importante entender bien cuáles son los obstáculos, cuáles son las razones que están impidiendo el que las iniciativas pro bono seamos sostenibles en el tiempo y que impide que los despachos, colegios de abogados, empresas sientan como responsabilidad suya el aportar económicamente cierto dinero a las fundaciones pro bono. Creo que hay 6 motivos fundamentales, uno de los cuales tiene que ver con el hecho de que muchos de nuestros países de tradición civilista tienen sistemas de asistencia jurídica gratuita muy robustos. Entonces, los abogados del turno de oficio ven el pro bono como una amenaza. Cuando digo abogados del turno de oficio, me refiero a abogados que trabajan para el Estado y que viven del sueldo que les paga el Estado por trabajar como abogados, normalmente a título independiente. Eso en España ha generado muchísimo recelo y ha impedido que el pro bono se desarrolle por miedo a que el pro bono de alguna forma entre en el territorio que históricamente han ocupado los abogados del turno de oficio
y ha supuesto una lucha incesable, pero que desde hace 10 años está cambiando y cada vez más se está entendiendo que el pro bono es indispensable porque, por desgracia, con la crisis y por muchos motivos, pues el turno de oficio, el Estado al final no es capaz de proveer de los servicios jurídicos necesarios a tantas y tantas poblaciones vulnerables y, bueno, no digamos en otras jurisdicciones. Otro motivo que creo que es más complejo, político, sociocultural, es la falta de cultura pro bono, la falta de la filantropía, el hecho de que en el mundo anglosajón se da por hecho el participar de alguna forma en el desarrollo social, bien vía donativos, bien económicamente, bien participando de forma activa, invirtiendo tiempo en el progreso social, por así decirlo. Creo que eso es algo que en nuestros países no está arraigado y que de alguna forma frena en buena medida el desarrollo del pro bono. Sigo con otra de las causas fundamentales que creo que es la falta de marco institucional en nuestros países. O sea, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, existen normativas y y códigos internos que regulan la actividad pro bono y que conceden incentivos fiscales al pro bono. No es esa la realidad en muchos países latinoamericanos y, desde luego, tampoco en España. Y creo que eso está frenando mucho la expansión del pro bono y el que sea sostenible. Y acabo con dos motivos que creo que frenan la sostenibilidad y que creo que, de hecho, prueban en qué medida las clearinghouses somos necesarias para salvar muchos de esos obstáculos al desarrollo del pro bono, como son la necesaria optimización de los servicios pro bono. O sea, creo que en nuestros países falta infraestructura, faltan métodos de identificación de casos pro bono con elevado impacto. Creo que no tenemos herramientas para filtrar, derivar y asignar bien los casos pro bono. No hay infraestructura, no está profesionalizado y creo que para eso las clearinghouses somos clave. Y bueno, creo que ese es uno de los motivos de peso por los que, además, los despachos, las empresas, los colegios de abogados tienen que ver la razón de ser por las que contribuir cuotas con carácter periódico a las clearinghouses al final puede ser el revulsivo y la forma de lograr que el pro bono se desarrolle en las jurisdicciones. Simplemente por acabar, y no me quiero extender mucho más, pero en mi experiencia en el BANS y en mi experiencia lanzando la iniciativa Pro Bono España, tres cosas o tres cuestiones han funcionado muy bien para convencer a los despachos y a las empresas de contribuir económicamente a las clearinghouses, que son, uno, y esto es un poco más marketingiano, por así decirlo, pero creo que es importante tenerlo en cuenta, que es el poder de la alianza. Creo que las alianzas están infravaloradas y creo que las firmas por sí solas, las empresas pueden hacer pro bono, pero no logran por sí solas trabajar en proyectos de alto impacto como sí lo logran las clearinghouses. O sea, el hecho de poder plantear una demanda contra el Estado, trabajar en proyectos controvertidos, conflictivos, que en muchos casos no son los proyectos típicos de los despachos de abogados por temas de conflicto de interés. El trabajar en las iniciativas pro bono les permite hacerlo con un paraguas y les permite hacerlo con la protección propia de la clearinghouse, que al final es la que de alguna forma les permite trabajar por un proyecto con elevado impacto y, si quieren, de forma confidencial. El segundo es la optimización. Creo que las clearinghouses tenemos un poder impresionante de gestión del conocimiento en los casos pro bono típicos. Creo que tenemos también en nuestra mano el identificar cuál es el ADN de nuestras firmas miembro, cuál es el ADN de nuestras empresas, de nuestros colegios de abogados, y somos capaces de identificar los proyectos que se adaptan a la experiencia, a la expertise, a la disponibilidad de los abogados que conforman nuestras redes. Y creo que eso es algo que por sí solo ninguno de los actores de la cadena pro bono puede hacer si no es de la mano de una iniciativa pro bono. Y tres, creo que al final el liderazgo, o sea, el hecho de formar parte de iniciativas de este tipo, y creo que en buena medida este evento lo refleja, o sea, el poder estar en una red de este tipo, el poder colaborar con otros y el poder hacerlo también a nivel internacional, el tener acceso a abogados de todo tipo y condición, es algo que, de nuevo,
solo es posible a través de las clearinghouses y que en cierta medida debería de alguna forma ayudar a que los despachos, que a mi juicio son grandes responsables de que la sostenibilidad de las clearinghouses sea posible, de alguna forma entiendan el valor añadido de lo que aportamos y comprendan que solo con ellos podemos salvar los obstáculos que de alguna forma están impidiendo que el pro bono se desarrolle en muchas de nuestras jurisdicciones. Muchas gracias, Lady. Y pasamos desde luego a Carlos del Río, que va a hablar un poco sobre la perspectiva dentro de las firmas, cómo involucrar los abogados a los casos. Carlos del Río es abogado graduado por la Universidad Anáhuac, ¿está correcto? Anáhuac. Y obtuvo su LLM por la Facultad Northwestern University School of Law. Él es socio de la firma Creel, García, Cuellar, Aiza y Enríquez en México, donde trabaja con una amplia gama de asuntos relacionados con fusiones y adquisiciones, incluyendo transacciones transfronterizas, inversiones inmobiliarias, fusiones y transacciones de capital privado y joint ventures. Pero hago mucho más. Pero sobre todo, protagonista. ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno, Leire ya habló de todas las maravillas que hacen las clearing houses, entonces ahora me toca a mí hablar de cómo los despachos tratamos de colaborar con las clearing houses para tratar de no solo darles los fondos, sino que trabajar de la mano para lograr los objetivos de los que estábamos hablando esta mañana, ¿no? Y por favor, si me quieren interrumpir cualquiera, alce la mano y es completamente abierto. Acuérdense que es workshop y no es panel, ¿no? Yo como lo vi cuando me hicieron las preguntas iniciales fue, primero tienes que buscar a ver quiénes son tus stakeholders, ¿no? Y en el despacho así lo hice. O sea, para tratar de lograr que el despacho financiara un clearing house, y no solo que lo financie, sino que trabaje de la mano con ese clearing house, lo primero que hice fue, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos para interesar a los socios del despacho en el tema del pro bono, ¿no? Y después, además de hablar de los socios, pues me fui a los asociados y a los pasantes y traté de hacerlos a todos copartícipes, ¿no? Un poquito al tema de la colaboración del que hablábamos toda la mañana, ¿no? Es un tema de colaboración y de cooperación, pero y muchas veces es también un tema de desconocimiento. En el despacho hace 4 o 5 años no se conocía del pro bono, se hacía el pro bono más bien como un tema completamente personal. Y entonces lo que estábamos tratando de lograr era institucionalizarlo encontrando a los beneficiarios hacia arriba y hacia abajo. Entonces yo lo que decía era, bueno, pues en ese momento estaba Appleseed y estaba la fundación de la Barra Mexicana. Todavía no estaba el Centro Mexicano Pro Bono. Estábamos los despachos, estaban los asociados y los socios, estaban los clientes abajo, estaban los colegios de abogados a un lado, estaban las universidades también. Y entonces el chiste para mí era, y todavía sigue siendo ese, ¿no? Es cómo involucras a que todos colaboren cada uno por los intereses propios, pero a la vez compartidos con los demás stakeholders, ¿no? Es un poco reconocer que te necesitas, y eso se lo tienes que vender pues primero a tus socios para que tus socios te la compren y te den los fondos y el presupuesto que necesitas para soportar a uno de los principales stakeholders, que son los clearing houses, ¿no? Entonces esa corresponsabilidad fue el primer punto, ¿no? Y el sensibilizar a los participantes, tanto a los participantes dentro del despacho como fuera. Yo me acuerdo que tuve muchas conversaciones con Maru Cortázar, tuve muchas conversaciones también con Carla, donde yo trataba de entender exactamente qué hacían, porque a mí me hablaban los gringos de clearing houses y yo decía, ¿y eso qué es? ¿No? O sea, no, la verdad es que no sabía qué era. Entonces, en esa sensibilización, la verdad es que sí me ayudó mucho para después yo poder explicar y sensibilizar a mi gente, ¿no? Y al equipo de trabajo del despacho. Ya una vez hecho eso, entonces pues tienes que buscar los asuntos que le interesan a las personas que están trabajando en tu despacho, ¿no?
Y ahí es donde es lo más complicado, yo creo que para todos los jugadores, tanto para las clearing houses como para los que administramos los programas dentro de los despachos, ¿no? Porque la gente al principio no sabía ni siquiera qué quería hacer o qué no quería hacer. Luego les daba miedo cuando les hablabas de, oye, vas a hacer esto, ¿no? Y está facilísimo, no te preocupes. Si haces lo otro que haces para que te paguen, esto es lo mismo, pero es a un nivel mucho más pequeño, menos sofisticado, te vas a tardar más tiempo porque vas a tener que también tú educar mucho a tu cliente, ¿no? De qué es lo que necesita. Y entonces era la educación al cliente. Entonces, ahí es donde tenías que estar muy involucrado en gestionar a los clientes, ¿no? Y cada pasito que ibas dando sí funcionaba y servía muchísimo para que la gente también se fuera cada vez haciéndose más, buscando trabajar más en los asuntos pro bono. O sea, mientras veías un asunto pro bono y entonces se pasaba un poquito la voz en la oficina y llegaba alguien más y te decía, oye, yo también quiero hacer eso, ¿no? Porque a fin de cuentas, y esto lo platicábamos el otro día no me acuerdo en qué reunión de gente de pro bono, a fin de cuentas el abogado estudió Derecho para ayudar a los demás. O sea, la verdad es que si ustedes ahorita levantan la mano los abogados y en algún momento, o sea, no lo hicimos por dinero, aunque pues, la verdad es que como decía Antonia, nos va muy bien, pero no lo hicimos por dinero, lo hicimos para ayudar. Y se nos olvidó. Entonces, cuando se nos olvidó, pero lo tenemos en el DNA. Entonces es nada más recordarle a la gente que eso es lo que sí se puede y que todavía se puede hacer y que todavía hay muchísimo por hacer, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Pero esa sensibilización sí la verdad es que es importantísima y es constante, o sea, porque muchas veces a los socios del despacho y a veces a mí mismo se nos olvida que tienes que estar constantemente alimentando a la gente para recordarles que están actuando y están haciendo esto por convicción propia y no porque tú se los estés diciendo o no porque tú se los estés reconociendo, ¿no? Ahora, el reconocimiento es otra parte esencial del programa, ¿no? ¿Cómo interesas a un asociado o a un socio a ser pro bono? Pues se lo tienes que reconocer, no hay de otra. Y el reconocimiento, para reconocerlo, pues tienes que medirlo. Y entonces, lo que en el despacho lo que nos funcionó perfecto fue, pues, se abre un asunto como cualquier otro asunto de cualquier otro cliente, se registran las horas como cualquier otro cliente, y se hacen cortes para ver si la actividad que se está realizando es acorde con lo que se platicó al principio con la organización de la sociedad civil y con el clearing house de lo que quería el cliente, porque luego muchas veces lo que nos pasa es que al iniciar el asunto, nosotros dentro del despacho lo que hacemos es que hacemos una cosa que le llamamos ficha técnica, que básicamente te describe qué está haciendo qué es lo que pide el cliente, qué es lo que quiere, cuánta gente necesita, de qué tipo de áreas de práctica. Entonces todo esto lo apuntamos en una hoja, tiene que ser nada más una para que sea fácil de revisar, y estimamos más o menos las horas que nos va a tomar. Y entonces una vez que hacemos eso, ya puedes medir. Y ya no solo puedes medir lo que están haciendo, sino que puedes ir haciendo cortes cada semana o cada mes para medir que lo que estén haciendo es lo que tenían que hacer, porque como les decía antes, ¿no? Los clientes luego son expertos en pedirnos una cosa y luego de repente se van por otra y nos piden 45 cosas distintas que nada tenían que ver con lo que originalmente querían. Y entonces así como que nosotros podemos volver a traer al cliente a la mesa y decirle, oye, a ver, si vas a querer eso, pues igual no es el mejor equipo y tal vez ni siquiera seamos el mejor despacho, ¿no? O sea, tal vez hay que buscarte otro despacho. Entonces eso nos ha servido muchísimo para reconocer y para medir el trabajo que se está haciendo y para controlarlo, ¿no? Y luego, pues sí, reconocerlo a nivel, o sea, nosotros lo reconocemos para efectos del pago del bono. Eso nos tomó sangre reconocerlo, la verdad, o sea, no fue fácil, pero ya lo hacemos hace como 3 años y nos ayudó muchísimo a que el programa realmente floreciera, ¿no? Pero en general yo creo que eso es para interesar a un asociado, desde mi punto de vista, ¿no? Paula, déjate paso el micrófono.
Quería entender, mencionaste 3 entidades, mencionaste Appleseed, la Fundación de la Barra Mexicana y una tercera que es el Centro Mexicano. El Centro Mexicano. Que es nuevo, sí, más nuevo. ¿Me podrías explicar un poco la diferencia entre las 3 y a cuál es la que los despachos contribuyen económicamente? De contribución económica son Appleseed y el Centro Mexicano Pro Bono. La fundación de la Barra Mexicana se cuece aparte. Y se financia con el colegio, o sea, con los colegiados que aportan a la Barra Mexicana. Hasta donde yo sé, no hay... A mí la fundación nunca me ha pedido una aportación. Para Appleseed y para el centro sí. En teoría es voluntaria, pero pues yo soy uno de los abogados dentro de estas dos organizaciones que cree que tiene que ser obligatoria. A ambas o a una, ¿no? Si tú quieres apoyar a una, apoyas a una, pero yo creo que en la medida en que quieras lograr atraer los mejores asuntos para tu despacho, desde mi punto de vista te sirve apoyar a las dos, ¿no? Porque si solo, y es más, yo si me dijeras, oye, ¿cuál es tu sueño guajiro con los clearing houses en México? Sería que hubiera uno. Que hubiera uno solo, como en otros países latinoamericanos que solo hay uno, ¿no? Pero en México eso nos cuesta trabajo. Pero bueno, nos cuesta trabajo, pero luego ves la colaboración que hubo para organizar este evento, ¿no? Y actuaron como uno solo. Entonces, a partir de ahora yo le voy a decir a Maru y a Carla y a Ivette que con este ejemplo, ¿no? Podemos hacerlo para que solo sea uno, ¿no? En un futuro, esperemos. Porque yo creo que nos va a facilitar las cosas y nos va a ayudar a actuar más con esa colaboración y esa cooperación de la que hablábamos en la mañana. Sí, en la medida en que sí realmente actuemos como uno, pues vamos a ser mucho más fuertes, ¿no? Adelante, Alejandra. Adentro Krill o de otros despachos que tú sepas, ¿tienen algún mecanismo para ser también agentes que capten recursos de sus propios clientes o de paying customers para beneficiar a clientes pro bono en todos sus despachos, o que a través de esos clientes ustedes capten el recurso y también lo mandan a la clearing house, o solo es dinero del despacho, miembros del despacho que se va a la clearing house? O sea, como también pasar esa cultura a los que te contratan porque algún atractivo te vieron, entonces que también ellos se involucren en esta aportación. Es una súper buena pregunta, porque de hecho yo creo que ahora mismo los clearing houses lo que quieren es atraer más a las empresas, ¿no? A los corporativos, al in-house counsel, ¿no? Y a su vez los departamentos jurídicos en México y en el mundo, yo creo, pues en México y en Latinoamérica seguro, ya quieren tener ellos sus propios programas pro bono, ¿no? Muchos ya los tienen. En México hay muchísimos que los tienen desde hace mucho tiempo. Pero nosotros no actuamos. La verdad es que yo nunca lo he pensado, por eso te digo que es muy buena pregunta, a ver cómo lo puedo yo canalizar o yo ayudar a administrar, ¿no? Yo lo que había pensado mucho, por ejemplo, era que tal vez seguir involucrando a aquellos ex-kriles que están en el mundo del in-house corporativo y invitarlos a participar dentro de nuestro propio programa. Eso sí lo he pensado mucho y ya lo estamos empezando a implementar. Pero esto otro, yo creo que es una pregunta también tal vez para ustedes, ¿no? Yo, la verdad es que había previsto decir algo sobre las multinacionales y las entidades financieras, pero se me ha olvidado. Y efectivamente creo que en América Latina y en el mundo entero uno de los grandes retos ahora es saber cómo involucrar a los in-house en el pro bono. Creo que eso, de hecho, el Centro Mexicano Pro Bono lo está haciendo muy bien, está en ello y creo que efectivamente la cuota se tiene que ampliar a las empresas y que las empresas se tienen que sentir igual o incluso en muchos casos tienen más capacidad, más motor para ser capaces de aportar más, no solo económicamente, sino también en tiempo, no solo a la sostenibilidad de las clearinghouses, sino al desarrollo del pro bono. Creo que hay mucho interés en que despachos y empresas trabajen juntos en proyectos transversales de pro bono, como puedan ser
clínicas de un día o proyectos que de alguna forma estén acotados en el tiempo y que les faciliten el trabajar con sus clientes de una forma relativamente corta. Porque es verdad que una de las cosas que dicen siempre las empresas es que tienen equipos jurídicos más reducidos, mucho más reducidos, que no tienen tiempo y que eso les impide el poder trabajar en proyectos pro bono a largo plazo, con lo cual lo que están haciendo muchas clearinghouses en Nueva York, por ejemplo, es buscar el enfoque más cortoplacista del trabajo de los in-house. Y eso está funcionando muy bien porque evidentemente pues, es un win-win. Todas las empresas quieren, bueno, todos los despachos quieren trabajar con sus clientes y viceversa. Y creo que eso además contribuye económicamente muchísimo al desarrollo de las clearinghouses. Una pregunta para Carlos del Río. ¿Cómo convencer a los abogados que hagan trabajo pro bono? Nosotros en Buenos Aires, bueno, es un desafío permanente de encontrar argumentos para motivar, ¿no? Y en general uno siempre encuentra que el mensaje se concentra en el bien, el beneficio que pueden hacer para aquellos para los beneficiarios del trabajo pro bono que no tienen posibilidad ni medios de contratar un abogado de otra manera. Pero en mi caso personal no oigo mucho sobre los beneficios que puede recibir el propio profesional que hace trabajo pro bono y que me parece que tiene mucho que ver con la sustentabilidad, porque apostar todo a la virtud quizás no es una fórmula de éxito para la sustentabilidad. Entonces la pregunta es si el argumento para los abogados jóvenes especialmente, de poder desarrollar nuevas habilidades y enfrentar tipos de casos que normalmente no trabajan, ¿puede ser un argumento o lo has visto como un factor de interés para los abogados? En nuestro caso no, pero porque no lo fomentamos tampoco. O sea, nosotros creemos que el cliente, o sea, la organización de la sociedad civil que es cliente pro bono, es exactamente igual al cliente que no es pro bono. Y entonces, por lo tanto, somos fieles creyentes de que tiene que ser atendido por un especialista que conozca el tema de entrada muy bien. Entonces, por eso... Y por eso, por ejemplo, ahorita con Alejandra Bouchot de LACNUR estamos en una fuerte, ella nos está diciendo, oye, vamos a hacer más casos, vamos a hacer casos para asistir a refugiados, ¿no? En México. Y a nosotros no lo queremos hacer hasta que no estemos muy, muy bien especializados en el tema, o sea, que conozcamos el tema, que ellos nos hayan dado el soporte, que en muchos lugares en otros países los dan también las propias clearing houses, ¿no? Pero no, a tu respuesta mi respuesta es no lo hacemos porque no queremos hacerlo así. O sea, yo no quiero promover con mis abogados más jóvenes no puedes hacer esto para el cliente A, pero puedes hacer eso para el cliente B. Digo, todo dentro de su contexto, pero prefiero no hacerlo así, ¿no? Y no solo, para mí no es solo al hacerlo como lo hacemos, no solo estamos abocando a sus virtudes sino que es hacerlos también corresponsables. O sea, sí hablamos mucho con ellos de decirles, tú eres, y va pegando poquito a poquito, o sea, pero sí hay unos incrementos de más del 10% de participación de gente pro bono anualmente en el despacho desde hace 5 años para acá. O sea, sí ha ayudado, o sea, el ejemplo es tu mejor arma de venta, ¿no? Esa es la verdad. Y mientras hagas eso, a nivel despacho es formidable, o sea, ya con eso ya tienes. Bueno, para mí. Quiere responder Marisa también. Martín, adicionalmente a lo que te explica Carlos, nosotros, por ejemplo, también tenemos esa misma política en la fundación, porque precisamente queremos darle al cliente pro bono la misma calidad de servicio o más, incluso, que la que recibiría cualquiera que está pagando por esos mismos servicios. Ese es como el estándar mínimo. Pero lo que sí hay, que es parte, y tal vez voy a empezar a hablar un poco de la parte que yo iba a platicarles aquí en el panel, es que sí hay una parte emocional
que es muy importante. La gente siempre dice, ay, qué bien que estás ayudando, que estás voluntarizándote, que estás dándole de vuelta a la sociedad. Pero en el fondo, yo creo que lo que sucede también a nivel emocional interno es que la persona que lo hace, la primera vez a lo mejor no entiende muy bien y lo hace porque le dijeron que por favor lo hiciera y se involucra un poco, si no tiene la vocación natural que la sienta. Pero en el momento en el que la hace, y se da cuenta de lo que dio, al final a veces me dicen, pero si a mí me dieron más de lo que yo di, porque yo di lo que yo ya sé hacer, a esta persona le cambié la vida y ni siquiera me he dado cuenta. Entonces yo me siento emocionalmente unido y yo creo que es un poco lo que hay que lograr es que se dé ese primer paso. Y luego, como dice Carlos, es como una especie de bola de nieve que ya es imparable porque la persona se siente, yo lo puedo hacer bien. Hay gente incluso que descubre a través de eso que quiere dedicarse casi que a hacer trabajo gratis. La mayoría de los despachos no tienen la capacidad de tener a una única persona dedicada al 100%, pero sí he escuchado de modelos de ese tipo en algunos despachos grandes alrededor del mundo. Yo en Guatemala tampoco lo he sabido. Pero esa es, yendo ya al tema que yo quería tocar, es la parte que yo considero que es el mayor reto de la sostenibilidad. Nosotros hemos creado una fundación en la cual hablamos con varios despachos y al final fueron 12 despachos en la ciudad de Guatemala. Es un buen número y es muy representativo. Y todos decidimos también al inicio que iba a haber una contribución inicial. Y hicimos un presupuesto, se ha trabajado todo como muy ordenado, muy estructurado, estamos súper contentos con eso, pero de repente decimos, bueno, y esto siempre sucede en los proyectos. El voluntariado, todos sabemos que en el voluntariado y en la parte de lo que se llame de esa manera, en donde uno da, resulta que no sabe si después va a ser sostenible en el tiempo. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo hago yo para que eso, yo continúe con estos despachos dándome el presupuesto que necesito? Lo hicimos muy conservador, lo hicimos muy acogido a entender que no vamos a estar tirando la casa por la ventana, ni mucho menos, pero dices, bueno, ¿y cómo hago yo para garantizarme que todos los años yo reciba el presupuesto que tenemos para cumplir y para por lo menos cubrir los mínimos indispensables? Y entonces ahí vienen varios niveles. Viene el nivel de lo que hablaba Carlos, que es la parte involucrada, porque somos todos despachos, cómo hacer ver a todos los del despacho que hay una relevancia. Y que hay, entonces dices, bueno, yo le puedo ir a contar a alguien o yo lo puedo involucrar. El que se involucre va a tener esa conexión y a veces es como contradictorio porque a todos como nosotros como abogados, en algún momento de nuestra existencia nos dijeron, para ser buen abogado, usted no se conecte. Usted sea súper objetivo, usted no se meta en la parte emocional porque entonces ahí va a empezar a meter, y entonces y no es esa parte emocional, no es esto de decir yo ahora voy a batallar por esta persona, sino que es yo me conecto porque yo sé que le estoy haciendo un bien y me conecto de una manera distinta a la que es un cliente que gracias a su posición ha podido tener esa facilidad de tener el apoyo en el momento que lo requiere, sabe que sí necesita algo, puede acudir y tiene los medios para recibirlo. El que no ha tenido eso, le genera una conexión emocional y esa persona que lo está dando, es lo que hablaba yo antes, o sea, esa persona cuando se da cuenta de lo que ha generado, resulta que dice, yo esto que lo quiero hacer más porque a mí me llena mucho más. Y eso es la persona que está dando el servicio del legal y la asesoría legal que necesitas, pero adicionalmente luego está esa persona normalmente no es la que decide si a esta persona si vas a dar el dinero que anualmente se requiere en el presupuesto de la clearinghouse. Entonces es también muy importante mantener involucrados a los demás y sobre todo a quienes están en el momento de la decisión económica de decidir si yo ese presupuesto lo apruebo y no es algo que uno tenga que batallar. Pero para eso es un trabajo pues, muy constante de estar involucrando a todos los socios, que el socio que sea el encargado del pro bono, que normalmente lo trae en el ADN, como decía Carlos, todos los que estamos encargados de eso, pero a veces no somos buenos comunicándolo, no somos buenos contándole a los demás
en el propio despacho qué es lo que se está haciendo. Entonces, esa parte es también muy importante para que no haya un cuestionamiento, sino que simplemente sea un given y todo lo demás que venga extra lo podemos decir. O sea, miren, este año vamos a hacer una cosa extra, necesitamos, va a subir la cuota por tales y tales razones y todo el mundo lo entienda. Y eso lo puedes hacer estadísticas, puedes hacer muchas cosas que ayudan. Y hay gente que se involucra entendiendo con números. Y hay gente que uno sabe que le da estadísticas, pero hay mucha gente que con eso no conecta. Y hay muchos abogados que no conectan con eso. O sea, te dan números, le dices no sé qué y te dicen muy bien, pero sí conectan cuando tú les demuestras un caso. O sea, si yo tengo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una fundación, es una fundación unida con una sociedad anónima que sí es lucrativa. Ellos tienen un conjunto en el que la persona que hizo esta sociedad ayuda a mujeres rurales que están en unos índices de pobreza increíbles, les cambia la vida, transforma a toda la estructura, es increíble cómo lo hacen. Fundó una ONG para complementar, sobre todo porque hay una parte de un momento de incubar, y yo esto se lo contaba a todo el mundo y todo el mundo me decía, qué lindo el proyecto, qué bonito, pero no entendían el alcance que estaba teniendo. Entonces, hablo con esta persona y hacemos una visita a uno de los proyectos. Y la señora que le cambió la vida te cuenta y te dice, mire, y hoy le pude comprar esto a mi hijo y mis hijos van a la escuela y mis hijos no sé qué, y sobre todo en el impacto que hay a nivel de tema de mujeres rurales que afecta ya a todo el entorno. Entonces, y todo el mundo quiere ayudar a la fundación, o sea, es como yo quiero con esa. Entonces, si uno hace eso y logra tener todo ese tipo de conexiones con distintas personas, a las que les está dando y lo logra transmitir de la mejor manera posible, eso es el inicio de no saber dónde va a acabar el tema, ¿verdad? O sea, el sueño de todos es que al final todo el mundo diga, bueno, yo trabajo X número de horas al año, cuando cuenten qué hacen, dice yo asesoro a tal banco, a tal empresa, a tal esto y el otro, y asesoro también en tanto porcentaje de mi tiempo a gente que lo necesita, y es parte de lo que me hace sentir vivo y despierto, porque yo para eso estudié, para ser abogado y para ayudar a la gente. Pero luego está la otra sostenibilidad de, bueno, y entonces la fundación, ¿qué va a hacer? De todo. Entonces se dice, no, ese ahí es el gran tema, y algo que hablaba Marcelo y que hablaban antes, que por ejemplo hicieron en Argentina, que me parece muy sabio, que también lo estamos iniciando. O sea, nosotros vamos a hacer un mapa de todas las instituciones que en Guatemala prestan esos servicios gratuitos, de asesoría legal gratuita, porque nosotros no vamos a poder hacer todo. Y entonces, cosas como dice Carlos, que de repente te vienen y te dicen, ahora quiero esto más, y uno dice, ya, tanto no puedo, ¿no? Entonces, y además puede ser que no sea yo la persona idónea, ni mi bufete, ni la gente que lo conforma el clearinghouse. Entonces, ¿cómo hacemos para la sostenibilidad? La trasladamos a que compartamos entre todos, pero haciendo alianzas estratégicas, creando un espacio que fortalezca el tejido social de todo lo que hay en nuestra sociedad, para luego lograr que cada uno haga lo que mejor hace en los servicios legales gratuitos y ese apoyo. Y por último, también hemos pensado que esa sostenibilidad de sentirse involucrado puede ser algo tener siempre y llevar a cabo un caso emblemático. Un caso emblemático que como comentaba Leire, muchas veces es por un tema político, porque es un tema que va a generar demasiada atención en un solo bufete o en un solo despacho, y decir, bueno, este tema lo vamos a dispersar entre todos, y al final tenemos muchos materia gris súper bien preparada, que pueda ayudar a hacer todo el proceso para ayudar en ese caso emblemático, a hacer un cambio y a fortalecer el Estado de Derecho, por ejemplo, que en el caso de Guatemala es algo que nos acude día a día, y entonces ese es otro de los temas que hemos visto que puede ser muy importante para mantener también unidos a los bufetes y estar comprometidos con el clearinghouse, y decir, sí, porque yo estuve ahí, en este caso yo aporté esto y yo me sentí que yo di algo, porque siempre va a haber gente que no le guste trabajar en un caso uno a uno, pero sí un caso emblemático que pueda ser algo representativo de un mayor nivel. Entonces, esa es la parte de
de conexión que hace que yo creo que sea sostenible a largo plazo todas estas iniciativas que a todos nosotros nos parecen naturales, pero que no necesariamente al que no lo ha probado le pueda enriquecer. Bueno, yo creo que un poco también comentando el tema de si debemos o no pedirle a los despachos cuotas, yo creo que sí debería ser obligatorio, y a eso vamos. Al menos en Appleseed pensamos que queremos iniciar este proyecto con eso, porque ahorita pues han sido realmente eventos, fondear eventos, que es donde nos ayudan ¿no? Pero yo creo que sí necesitamos llegar a tener una de las partes más importantes de una clearinghouse es tener la fortaleza financiera y saber que el futuro es seguro, ¿no? Y que no el año que entra a lo mejor no vamos a poder operar porque no tenemos lana y no tenemos personal, ¿no? Entonces creo que eso no solo no lo debemos las clearinghouse en general, y hablo por Appleseed, sino se lo debemos a quien estamos apoyando, porque si yo estoy apoyando en un proyecto a una empresa, como el caso que mencionabas tú, de esta gente que estamos ayudando, y el año que entra le digo, ya no te puedo apoyar porque me quedé sin lana, pues evidentemente estoy haciéndole un desfavor, ¿no? Entonces no solo por la supervivencia misma del clearinghouse, sino por el trabajo y la trascendencia que tiene el trabajo de la clearinghouse en la sociedad, ¿no? Que además el mensaje en América Latina es muy importante porque somos muy pocos los que nos dedicamos a esto en relación con la población necesitada. O sea, el porcentaje es chiquitito. Y el otro tema también, y es un reto, es el cómo involucrar a las empresas. Porque las empresas tienen también políticas muy estrictas a veces en relación con qué van a apoyar y cómo lo van a apoyar. Y a veces creo que lo más fácil es involucrarlos en pequeños pedazos, que es lo que tú decías, Larry. Involucrarlos con proyectos específicos en vez de en grandes proyectos, porque también es un tema político. Si yo le pido a una empresa de alimentos que me empiece a ayudar de manera anual y al rato surge un caso en donde tenemos que ir en contra de alguien que está haciendo algo mal en la cadena productiva o algo que está sucediendo que está mal y pensamos que es un caso insignia que sería bueno resolver a nivel del clearinghouse, pues nos vamos a detener y vamos a decir, es que no podemos porque tenemos a esta empresa que nos lleva 10 años dando lana, ¿no? Entonces también es una camisa de fuerza, ojo. O sea, no es tan fácil decir. Entonces a veces es mejor, oye, ayúdame con este caso. Me quieres ayudar con la fundación esta de las señoras, en donde vamos a hacer esto, esto y esto. Ah, ok, pues tú me ayudas con eso. Y me ayudas con casos específicos. Creo que eso puede ser un detonante porque se me hace que ir al otro lado y decir, bueno, pues que yo tengo ya 50 empresas donantes, no hay problema. También tarde o temprano nos puede llevar a situaciones en donde no podamos tomar casos libremente, pues porque nuestros patronos tienen intereses encontrados, ¿no? También nada más ese tema. Gracias. Solo para complementar, María Isabel es fundadora de la firma Kill Más Abogados en Guatemala y es una de las fundadoras de la Fundación Pro Bono Guatemala. Ahora pasamos a Gerardo, que va a hablar un poco sobre la perspectiva de los proyectos, de la sostenibilidad de los proyectos en un contexto de crisis. Gerardo es graduado por la Universidad Católica Andrés Bello. Él es presidente de la Fundación Pro Bono Venezuela, Provene, y también miembro del Comité Ejecutivo de la Red Pro Bono de las Américas. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias primero a nuestros amigos de México por invitarnos y por todo el trabajo que hicieron. Todo está quedando buenísimo y va a ser cada vez mejor. Igual el trabajo de la Red Pro Bono porque se dedicaron bastantes meses en hacer esto posible. Bueno, en Venezuela dicen que los abogados hablamos mucho y somos aburridos. Entonces, para no hablar tanto, anoté por aquí las cositas y voy a tratar de poner algunos otros ejemplos. Porque lo que me tocó hablar, o la perspectiva de hablar de la sostenibilidad en tiempos de crisis, un conflicto de crisis o crisis político-social, en Venezuela creo que es ahorita lo que más nos afecta, ¿no? Entonces, la idea de esta presentación que les quiero compartir es que, bueno, de cada crisis
se genera una oportunidad de trabajo, o por lo menos es lo que nos desayunamos en Venezuela todos los días para poder tener una razón de trabajar, ¿no? En Venezuela la fundación nació hace ya casi 10 años, en una Venezuela de Chávez, una Venezuela de crisis, una Venezuela donde había una dictadura que todavía no sabíamos que era una dictadura, ¿no? Tenía una careta. Esta crisis, y yendo al plano legal, una crisis legal, fue la razón de ser de Provene, ¿no? Buscar mejorar el acceso a la justicia de las personas más necesitadas y en verdad, del venezolano en general. Para nosotros en Venezuela el pro bono siempre ha sido mucho más que acercar un abogado a un beneficiario, ¿no? Pro bono significa trabajo de alto impacto en la sociedad, más acceso a la justicia, mejor acceso a la justicia y mejor calidad o más calidad de vida para los ciudadanos. La crisis de Venezuela afecta ya todos los aspectos de la vida. La dictadura de Venezuela hoy en día, no cuando nació la fundación, ya no tiene una careta y la violación de derechos humanos son sistemáticos, ¿no? En nuestro país. Pero a su vez eso nos da la oportunidad de todos los días tener un nuevo proyecto, una nueva idea en algo de qué trabajar. Y aquí salto al trabajo del Clearinghouse, ¿no? Si bien hemos ido viendo distintas facetas de lo que es una sostenibilidad, en rasgos generales para nosotros en Venezuela la sostenibilidad se puede basar en lo que nace de una crisis institucional, y eso nos da generar proyectos, porque al final como Clearinghouse necesitamos proyectos para ser sostenibles, no solo la parte económica o financiera, que es también lo que quiero parte de conversar ahorita, es cómo en crisis económica podemos ser sostenibles. Porque bueno, hay que buscar formas novedosas para poder aguantar la crisis en el caso de Venezuela, ¿no? Así pues, coexistir en crisis nos da la oportunidad de buscar y de explotar oportunidades que nacen de esa crisis, como les venía comentando. Entonces, parte de la presentación es que voy a ir arrancando ciertos momentos de crisis en Venezuela, como puede ser la crisis electoral o la crisis institucional o una crisis legal, moral, para darle ejemplos y ver de qué manera fuimos sostenibles o hemos haciendo sostenibles. Eso nos ha dado la sostenibilidad para nuestro proyecto y a su vez la sostenibilidad financiera o económica, porque al final sin plata no es imposible que una fundación o un clearinghouse se mantenga en el tiempo. En primer lugar, quería hablarles de la crisis judicial y cómo nos dio la oportunidad de buscar alternativas sostenibles para poder hacer frente a la crisis, ¿no? Esta crisis y la razón de origen de nuestro clearinghouse en Venezuela, la crisis judicial, radica en el acceso a la justicia de las personas serían más necesitadas, son las personas que más necesitadas en casos de recursos, son las que necesitan más acercarse a la justicia. Y así pues entendimos que para ser parte de la solución deberíamos dirigir nuestra atención a esas personas más necesitadas. Entonces aquí fue cuando nosotros agarramos y tomamos la palabra house del clearinghouse y los separamos y lo llevamos a la comunidad directamente y desarrollamos un proyecto que es nuestro proyecto insignia, que son las casas pro bono en los barrios de escasos recursos, donde nosotros llamamos a los abogados directamente a que asistan ahí a las personas que tienen la necesidad de la asesoría jurídica gratuita. Y bueno, en Venezuela estas personas tienen muchas cosas más importantes, como es hacer una cola para comprar medicinas o alimentos, que un tema legal. Entonces siempre lo dejaban como a la par, ¿no? Entonces la idea era acercarnos a ellos para buscar esa solución. Entonces, bueno, en base a esa crisis nace este proyecto. Por otro lado, y tomando otro proyecto, otra crisis importante es la crisis económica. La crisis económica nos dio la oportunidad de buscar formas alternativas y novedosas o diferentes para financiar a nuestro clearinghouse y hacer sostenible nuestro proyecto en el tiempo. Solo para que estén en contexto, en Venezuela hoy en día $1 equivale al cambio 215.000 bolívares, o antes de que Chávez hiciera la reconversión monetaria y le quitara los 3 ceros, $1 hoy en día serían 215.000 millones de bolívares. El salario mínimo en Venezuela es $6 actualmente. Entonces es bastante difícil poder ser sostenibles con esos números, con hiperinflación, cuando tú tienes empleados o abogados o beneficiarios que, ¿sabes?, pueden gastar más de su salario solo para ir a trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos frente a eso, ¿no? Como clearinghouse. Bueno, gracias a la red, que es parte de lo que yo quiero aprovechar en este espacio, es que la sostenibilidad es
es amiga o hermana de trabajo en red. Gracias a la red pudimos intercambiar experiencias y pudimos conocer experiencias y intercambiar ideas y encontrar personas que pudieran ayudar a Venezuela para hacer sostenible este proyecto. Y así entramos en el mundo internacional no en el mundo, sino en el espacio internacional que nos dio la oportunidad de conseguir financiamiento internacional para poder llevar este proyecto a cabo en Venezuela. Porque en Venezuela no existe la posibilidad de generar financiamiento para mantener nuestro clearinghouse, ¿no? Si bien trabajamos con los estudios de abogados no nos dan plata. Entonces, ¿cómo lo hacemos posible? Bueno, esa es la forma, ¿no? Ir reinventándonos y descubriendo aspectos que nos dieran dinero para poder financiar. Que no están tampoco tan mal que los estudios de abogados no te den plata, si bien son parte fundamental de la cadena pro bono, es lo que estaban diciendo ahorita, el tema de la camisa de fuerza, ¿no? Al que tú no, o sea, si los estudios de abogados no te dan plata, tú tienes la libertad como clearinghouse de desarrollar tus proyectos sin que nadie te diga nada. Y un ejemplo de eso fue cuando estábamos trabajando también en red el proyecto del matrimonio igualitario en la región, que cuando estábamos en el consejo consultivo con nuestras firmas, un socio de un estudio de abogados dijo, mira, no me gusta ese tema, yo creo que no es prioridad, ¿sabes? Yo creo que hay que afrontar el tema del matrimonio igualitario de otra manera, eso no, ¿sabes? Obviamente, para él no es algo que se tenga que trabajar. Para nosotros dijimos, me parece muy válida tu opinión, la respeto, estás en el espacio para compartirlo, pero ese es un proyecto ya financiado. O sea, esto no me pusiste plata para que me digas que en qué no puedo trabajar, ¿no? Entonces, también no recibir plata de los estudios de abogados te da, ¿sabes? No todo es negativo, ¿no? Es importante. Entonces, es reinventarnos en proyectos para buscar financiamiento afuera que ayuden a los ciudadanos, ¿no? En cuanto a la crisis institucional en Venezuela, y no solo en Venezuela, también en todos los países de nuestra región, entiendo, y por el compartir, los estados no se dedican a fortalecer sus instituciones públicas. Pareciera que no hubiera una campaña de hacer conocer el trabajo de las instituciones públicas, cómo funcionan, qué deben hacer. Entonces nosotros buscamos explicarle a los ciudadanos de nuestro país en qué consiste el trabajo de las instituciones públicas, cuáles son sus labores, y ahí desarrollamos un proyecto, y ahí vengo en todo el tema de sostenibilidad de proyectos. En la crisis institucional nos da la idea de crear un proyecto para nosotros poder conseguir y generar más trabajo. Quiero explicar de forma más sencilla o for dummies al ciudadano, con infografías, imágenes, cuál es el conflicto de poderes de nuestro país. ¿Sabes? ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional? Ahorita se sacaron del sombrero una Asamblea Nacional Constituyente totalmente ilegal. ¿Cómo es ilegal? ¿Por qué es ilegal? ¿Por qué la Asamblea Nacional? ¿Por qué el CNE, el Colegio Nacional Electoral, podría, ¿sabes? ¿Cuáles son sus trabajos? Entonces, como que explicarles de manera sencilla a la gente qué es lo que está pasando, ¿no? Educarlos y que entiendan, ¿no? Luego, una de las crisis quizás más profundas y más importantes actualmente, o en estos 10 años de fundación, es lo que llamamos la crisis electoral, ¿no? Siempre hay una elección, y estoy seguro que en noticias siempre ven que en Venezuela hay una elección, y bueno, eso es lo que vende una dictadura. Mientras más elecciones, soy más democrático, pero es mentira, ¿no? En base a eso, nos nacen muchos proyectos, como fortalecer la normativa electoral, la defensa del voto, los derechos electorales. Entonces, es un nuevo proyecto, una nueva oportunidad de buscar financiamiento y de generar trabajo. Y en este momento quiero recalcar eso. Cómo de cada aspecto de la crisis encontramos proyectos para trabajar, y cómo en base a esos proyectos encontramos aliados para desarrollarlos, como el trabajo en red, y cómo en base a esos proyectos hemos buscado o encontrado gente que nos financia los proyectos, ¿no? Luego tenemos lo que podríamos hablar de lo que es la crisis legal o moral, ¿no? En Venezuela siempre fue un país de avanzada legislativa, de reconocimiento de derechos humanos, éramos un país con derechos progresistas. Hoy somos los más atrasados en la región. Entonces, así pues identificamos que la crisis afecta de manera distinta a distintos sectores sociales. No solo las personas de escasos recursos tienen sus problemas. Hay gente que puede tener recursos, todos los recursos del mundo, como puede ser la comunidad LGBTI, pero también es un sector que tiene su crisis y que hay que buscar cómo colaborar con ellos, ¿no? Entonces, identificamos esos sectores que no solo son de escasos recursos, que pueden estar teniendo problemas. Aquí tomo el ejemplo de la campaña de matrimonio igualitario. Desarrollamos lo que era la ley del amor, una campaña para que se legalizara el matrimonio igualitario en la Asamblea Nacional, pero en el proceso
logramos lo primero, que fue que la Asamblea Nacional dieron reconocimiento al Día contra la Homofobia, que nunca había pasado en Venezuela. Eso fue un logro súper importante, pero luego, bueno, como había una dictadura, la Asamblea Nacional, el Parlamento, fue bloqueado y ya no puede seguir trabajando. Entonces se perdió ese avance, pero al final no están en la basura, quedan en la gaveta, y en algún momento, cuando en Venezuela recuperemos la democracia, podremos seguir trabajando estos aspectos, ¿verdad? Otro tema importante es que, bueno, Venezuela es una dictadura moderna. Quizás hoy en día todavía cuesta identificar o entender que Venezuela es una dictadura. Venezuela es una dictadura moderna, 2.0. Es una dictadura donde la persecución es moderna, donde no tenemos a la seguridad nacional. Bueno, vengo del futuro para evitarlo. Tienen una persecución moderna, controles modernos, que, bueno, eso, hacer elecciones. En Cuba no voy a decir ejemplos de otras dictaduras donde no hacen elecciones, y ya en Venezuela hacían muchas elecciones, pero donde no podías competir. Entonces, ¿sabes? Es toda una nueva estrategia de dictadura. Pero en ese contexto de dictadura cuesta mucho, quizás, o pensamos mucho como abogados, estudios de abogados, trabajadores en derechos humanos, que no queremos ser un target de la dictadura porque nos pueden meter presos, y es lo que pasa. En Venezuela hoy cualquier persona puede estar presa por expresarse, por trabajar, lo que sea. Esto hace difícil el trabajo, ¿no? Por el miedo que pueden tener los estudios de abogados, los voluntarios, las ONGs de distintos sectores en hacer trabajo social. Entonces, hace que quizás incurran las firmas o los estudios de abogados, por decir un ejemplo, en ser parte de una sociedad de cómplices, por decirlo de alguna manera. Y no quiero, ¿sabes?, como que hablar mal de las firmas, pero es lo que te obliga a la crisis, ¿no? En este estado, en Venezuela, que, ¿sabes?, nosotros por lo menos cerraron los canales de televisión, sacaron CNN del aire, y eso es una violación de un derecho fundamental. Y nosotros como fundación recurrimos ante la Sala Constitucional ese cierre, y una firma de abogados nos mandó una carta renunciando a la fundación porque era para ellos un tema muy político. Y nosotros le dijimos, pero ¿cómo va a ser político? Es acceso a la justicia, son derechos humanos. Pero obviamente esta firma o este estudio, que puede ser, sus abogados pueden ser opositores todos, pero tiene relaciones o como cliente de algún miembro del Estado, alguna empresa del Estado. Entonces, obviamente, al final eres ciertamente cómplice de lo que está pasando, y tú te quieres cuidar, no quieres ser un target. Entonces, bueno, vamos a evitar meternos contra eso. Entonces eso hace difícil ejercer tu trabajo. Ya para cerrar, bueno, como le ibas contando, somos un clearinghouse que podría llamarse exitoso. Venimos trabajando bastante tiempo en Venezuela. Somos amantes o fieles creyentes de lo que es la Red Pro Bono de las Américas. Es uno de nuestros proyectos más importantes. Pero sí, como clearinghouse, podemos entender que nacimos en una crisis, ¿verdad? Y somos sostenibles en la medida que enfrentemos la crisis, generando ideas y propuestas y proyectos para salir de la crisis. En este sentido, nuestro proyecto más reciente es formar profesionales y formar a la sociedad civil en justicia transicional. Y así generar una hoja de ruta para Venezuela, otra vez apoyándonos en el trabajo en red. Ahorita en Venezuela, en abril, tendremos un encuentro para hablar de este tema, y la red nos ha permitido compartir las experiencias, compartir la experiencia de Argentina, compartir la experiencia en Chile, Colombia, que está viviendo un proceso súper interesante y es ahorita en el día. Entonces, ¿sabes?, tenemos que traer a esta gente. En Perú también se está trabajando muchísimo, o se trabajó en Fujimori mucho el tema de justicia transicional. Entonces, bueno, la red nos ayuda a poder fortalecernos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir esto? Somos sostenibles en medida que trabajemos en equipo, ¿no? Creo que como conclusión podría decirles que la crisis da espacio para crear, y si una crisis tan dura como la que tenemos en Venezuela permite nacer, crecer, o nos permitió nacer, crecer y sobrevivir siendo sostenibles, creo que el mensaje que yo les quiero compartir es que todos podemos lograrlo en nuestros países, ¿no? Siempre apoyándonos y trabajando juntos en red. Y como dijo Di Stéfano, y ayer lo estábamos conversando, el jugador de fútbol, entendiendo que debemos entender que ningún jugador es tan bueno como todos juntos, y ese es el trabajo de la red, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Y
Ahora está abierto para preguntas y para empezarmos o seguirmos con el debate y con la discusión. Hola, Gerardo, quería preguntarte un poco sobre la sostenibilidad de la salud mental. La crisis también genera mucha desesperación, desilusión, cansancio. ¿Cómo mantienen la energía para continuar luchando? ¿Cómo se mantienen saludables en temas de crisis? Buena pregunta, ¿no? Todavía lo estamos descubriendo. Si tienes datos, nos ayuda. Pero al final del día esta crisis es súper motivante, ¿no? El poder poner nuestro granito de arena en tratar de romper el conflicto en Venezuela y salir de esta locura. Al final te motiva, ¿no? Es difícil, es cansado, es que los empleados que trabajan en la fundación no tengan plata con qué comer o que tu administradora, la secretaria que te ayuda tanto, te diga que mira, me estoy gastando mi sueldo en venir a verte nada más a ti y cómo hago para comprar un kilo de arroz que me cuesta $1 y mi sueldo es $6. Entonces, a su vez es frustrante, pero es motivante porque te dice, yo tengo que ayudar a estas personas y cómo podemos romper esto, este yugo. Y sí, es frustrante, pero al final del día es lo que nos motiva, ¿no? Es lo que nos ayuda a seguir trabajando. Mónica. Bueno, hay tantas cosas que decir acá, ¿verdad? Que uno trata mentalmente de ordenar las ideas con respecto a la sostenibilidad, todos los modelos. Cada uno, digamos, hace su propio modelo. Como nosotros tratamos o hicimos en Paraguay desde la universidad, porque pensamos que desde el punto de vista de la infraestructura, por lo menos eso nos mantiene, ¿verdad? Pero el tema de la sostenibilidad financiera sí es un elemento importante y como dice Gerardo, de repente cuando no tenemos dinero, tenemos que generar ideas que nos hagan también, digamos, sostenible, ¿verdad? En el caso de Gerardo es por la crisis política, en nuestro caso es simplemente crisis financiera, ¿verdad? Pero también tenemos el peligro ya de estos señores de Venezuela que quieren entrar en Paraguay. Eso, un chiste. Y así que no quiero llegar a ese punto, ¿verdad? No queremos llegar a ese punto. Pero mi pregunta va más o menos hacia el papel, ¿verdad? Que de alguna manera pueda constituir o realizar en todos los aspectos de la sostenibilidad. La Red Pro Bono de las Américas. Es decir, cómo hoy, mañana, la Red Pro Bono de las Américas puede colaborar con todas las iniciativas pro bono en el tema de la sostenibilidad, no solo intermediando para el acceso a fondos, ¿verdad?, económicos, a fondos de dinero, sino también en cómo llegar a los abogados, cómo la parte emotiva, como estaba hablando la compañera de Guatemala, y sino también el compromiso, ¿verdad? A nosotros nos cuesta muchísimo también ese aspecto. Si bien hoy hemos logrado que 14 estudios jurídicos de Asunción se unan a la red pro bono local, ¿verdad?, junto con unos 50 abogados, ¿cómo hacer que todos trabajen pro bono? Y más todavía cuando los conflictos que nos llegan, que nos están llegando, tienen mucho que ver o tienen, digamos, relación con las autoridades, sobre todo con las autoridades del gobierno local. Tenemos el caso del activista, lo que yo comenté hace rato en materia de defensa ambiental. La activista fue denunciada por un supuesto hecho de desacato judicial y ahora tiene un caso en la fiscalía. Nosotros pedimos a los abogados de la red, nadie se quiso meter, nadie contestó. El que contestó nos dijo, nosotros no trabajamos en esa área, ¿verdad?, en el área penal, etcétera, ¿verdad? Pero sabemos que el temor es porque detrás está todo un imperio económico-político, ¿verdad?, que está, digamos, impidiendo, o como decimos normalmente, se está criminalizando la lucha ciudadana, ¿verdad? Entonces es muy importante para mí y quizás para todos, ¿verdad?, saber un poco qué estrategias se pueden implementar desde la Red Pro Bono Internacional. Bueno, no sé, el aire. Dale. Yo trabajo
Hola, hola. Yo los voy a ayudar un poco a ellos, ya que nos pidieron que interviniéramos. Yo trabajo también en la Fundación Pro Bono Venezuela con Gerardo, pero bueno, estoy muy de la mano trabajando con la red y yo creo que lo más importante que más allá de lo que se comentaba sobre la red, sobre el trabajo de la red para hacer alianzas para financiación, yo creo que más allá de eso es las alianzas que puede hacer la red con otras organizaciones e intercambio de experiencias. Es decir, una alianza con otra organización te puede dar un apoyo académico, un apoyo de materia gris, como decían por allá, un apoyo en materia económica que de repente no estabas contemplando, o un apoyo de otro tipo de experiencia que te ayuda a la sostenibilidad. Entonces, ese es el trabajo que yo creo que del cual nace la red. La red nace para ayudarte a la sostenibilidad y lo hace por medio de alianzas, no solamente con las organizaciones que están dentro de la red, de repente con organizaciones que conocen, que hacen como el mapa que se hace en Argentina, que quieren hacer en Guatemala, y dice, mira, yo creo que te puede servir esta experiencia de este lugar, o yo creo que pudieras hacer algo parecido a lo que hacen en este lugar. Eso para mí es la base más importante de la sostenibilidad que puede dar la red. Sí, bueno, yo creo que conversando un poquito como trabajando en la red, ya nos quedan, ¿qué? Ya tenemos eso. 30 segundos. El miércoles podemos seguir conversando sobre el trabajo de la red. Señorita. Yo creo que... No, yo creo que sí. Gustavo quería también preguntar. Más 2 preguntas y cerramos, sí. Muchas gracias. Brevemente, Leire, tu presentación me pareció muy estimulante en cuanto al panorama de los desafíos y los distintos modelos. Mi comentario y pregunta es, creo que la sustentabilidad depende en buena medida de cuál es el tamaño que la Clearing House piense para su proyecto y para sí misma. Y tal vez algunas están recién empezando, otras están con un proceso más institucional, etcétera. Entonces, los desafíos son diferentes de acuerdo a qué proceso de su propio desarrollo está cada una, ¿no? Y entonces, mi pregunta tal vez para los casos más institucionalizados y desarrollados, dado que los fondos por socios es medio inelástico en algún sentido. Los fondos del Estado también son inelásticos y no necesito decirlo yo que tengo que administrar algunos. Pero parece que la filantropía global, internacional, sigue siendo alguna expectativa, pero la agenda varía. Yo siento que hasta hace pocos años el financiamiento para el pro bono se justificaba casi en el fin de instalar el pro bono. Y me parece que en aquellos casos más desarrollados de los proyectos o clearing houses, el pro bono ya empieza a ser una herramienta para agendas sustantivas en otro tema. Puede ser matrimonio igualitario, puede ser protección ambiental, puede ser defensa de derechos humanos en general. Entonces, y tal vez algunas clearing houses todavía están lejos de empezar a pensar su agenda en términos de proyectos, tal vez cooperativos con otras partes de la sociedad civil, que puedan aspirar a esos fondos de cooperación. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué sentido tal vez ese camino empieza a ser explorado o no, de pensar a las clearing houses como comprometidas con agendas sustantivas y buscando fondos internacionales o globales en esa agenda? ¿En qué oportunidades o desafíos ven para esto en el mediano plazo? Bueno, yo creo que es una gran pregunta. Creo de nuevo que los milagros no existen, pero creo que sí que hay ciencia en esto. Creo que el secreto está en hacer planeaciones estratégicas muy periódicas. Creo que las clearing houses más desarrolladas como Colombia, Chile, no sé, la Alianza Pro Bono Perú, al final han llegado a momentos en los que efectivamente tiene una masa crítica muy consolidada, en que cada vez más sois capaces de atraer a los despachos, a las empresas y efectivamente ya lográis con eso tener el impacto que queréis tener.
pero para ir más allá, creo que el hacer planeaciones estratégicas frecuentes, el asegurar que lo financiero vaya de la mano de lo organizativo, es decir, que la financiación se adapte a objetivos concretos, es fundamental. ¿Cómo conseguir eso? Buena pregunta también, pero yo creo que es lo que hemos dicho todos en este panel reiteradamente, creo que involucrando a todos. O sea, creo que el secreto de la Clearing House es no deberse única y exclusivamente a sus financiadores. Creo que en la medida en que sigamos haciendo depender nuestros objetivos y decisiones estratégicas en función de las prioridades de organismos internacionales, estamos abocados al fracaso. Creo que te tienes que adaptar al beneficiario del servicio, creo que le tienes que escuchar, creo que tienes que ser consciente del contexto en el que vives. En Venezuela es prueba de ello. Creo que además tienes que escuchar a tus miembros, a los despachos, a las empresas, qué tipo de proyectos quieren, dónde no tienen conflictos de interés. Creo que además hay que ser consciente de que todos los miembros integrantes del equipo somos un poco fundraisers. Creo que cada vez más estamos huyendo del modelo de la persona contratada para hacer fundraising. Ahora todos tenemos un poco de fundraising dentro. Y la única manera en que todos dentro del equipo podemos contribuir a esa búsqueda permanente de fondos es conociendo historias reales. O sea, en la medida en que nosotros no sepamos qué impacto tiene nuestro trabajo, somos incapaces de levantar fondos. O sea, si yo estoy de directora de Pro Bono, pero no soy capaz de saber en lo que trabaja la directora de Derechos Humanos del VANS, no soy capaz de convencer a los despachos, que es a lo que yo me debo, para que aporten anualmente su contribución. O sea, creo que la comunicación interna y externa y el escuchar y adaptarse a todos es como la clave para que la sostenibilidad sea a largo plazo y no a corto plazo. Gracias. ¿Qué tal? Una pregunta. En un país como México, que es muy grande y el capital está concentrado en unas ciertas ciudades, ¿cómo hacen sostenible la presencia de clean houses en lugares donde los despachos probablemente no tienen los recursos para disponerlos, así como y dárselos a alguien para que, o sea, llevar casos gratis? Colombia. Ahorita Paola Samper te va a dar una respuesta mucho más inteligente que la mía. Pero yo te voy a comentar el punto de vista desde México, por lo menos. Creo que ese es el gran reto que tenemos, tanto Appleseed como el Centro Mexicano Pro Bono. Es muy difícil llegar a todas las ciudades mucho más pequeñas del país. Pero por pequeñas me refiero a ciudades de 1 millón o 1,5 millones de habitantes. O sea, no creas que me estoy yendo a las realmente pequeñas. Es un gran reto, y no solo el reto es llegar a las ciudades para atender las necesidades de esas ciudades, sino que también llegarle a los despachos locales. No hemos podido llegar. Para mí, y ahorita Paula igual nos va a dar un poco de luz sobre el tema, ¿no? ¿Cómo lo hago para? Nosotros en Colombia lo que hicimos fue un proyecto de regionalización, pero nos pasaba lo mismo. Solamente teníamos abogados y clientes en Bogotá. Y obviamente las necesidades más apremiantes no están en Bogotá. Hicimos un proyecto de regionalización, la CAF nos apoyó, nos dio un apoyo financiero y montamos una sede de la oficina de la Fundación Pro Bono en Medellín hace 1 año y medio. Ya tenemos en Medellín una sede con un personal separado e independiente de la de Bogotá. Tiene su propio boletín de casos, circula los casos a los abogados de Medellín, toman los proyectos de la ciudad de Medellín, es totalmente independiente de Bogotá. Y este año vamos a hacerlo en Cali y Barranquilla. Es el proyecto de la Fundación este año. Entonces, si Dios quiere, a final de año vamos a tener 4 sedes, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Ojalá así sea. No es fácil porque evidentemente hay que ir a buscar los abogados locales. En mi opinión es que tiene que ser un proyecto muy local. No puede ser desde Bogotá, desde la capital. Entonces en Medellín lo que hicimos fue que los abogados de Medellín se unieran, contrataran a una persona, ellos mismos dijeran qué tipo de casos querían hacer, cómo querían hacer el boletín, etcétera. No impuesto desde Bogotá, sino realmente hecho por ellos.
Y quería también decir un par de cosas más. Nosotros nos ha ido muy bien con las empresas. En la Fundación Pro Bono tenemos actualmente 50 miembros miembros de la fundación. Todos contribuyen económicamente, obligatoriamente, dependiendo del número de abogados y ventas anuales. Tenemos 6 grupos de firmas y empresas, dependiendo pues de los montos. Y en la Fundación Pro Bono hoy en día yo les diría que los grupos legales más activos son los de las empresas. Tenemos el grupo legal de Bancolombia, de Grupo Argos, de Avianca, de Microsoft, de Dell, cámaras de comercio, universidades que contribuyen y también hacen trabajo pro bono, contribuyen económicamente y hacen trabajo pro bono. Nos ha ido muy bien. Sí, sí. También tenemos que entender que los clearinghouse no van a resolver el problema del país y le podemos dejar todo al Estado, porque también el Estado el Estado tiene que garantizar el acceso a la justicia a sus ciudadanos. O sea, son complementarios. Tampoco podemos pretender que un clearinghouse llegue o abrir 1000 clearinghouse, porque prácticamente sí, es mentira. O sea, nos colaboramos nosotros a la Sí. Muchísimas gracias a todos. Estamos como casi sin tiempo. Seguimos conversando en el intervalo o mañana o miércoles. Muchas gracias a todos por la participación.